sentarse, hermano. Un saludo a toda la gente que nos visita por primera vez. Sea bienvenido. Quien nos visita por segunda, tercera vez, venga aquí. Estos niños pasan a la parte del frente con sus maestros. Nosotros quedamos acá. Quiero que me acompañen a considerar brevemente un pasaje de la Escritura que se encuentra en Mateo capítulo 11, verso 7. Mateo 11, verso 7. Señor Jesús, nos aprestamos a considerar tu palabra, Señor amado. Qué bueno que tu palabra siempre es viva y es eficaz, siempre. Y es más cortante que toda espada de dos filos, siempre. Tu palabra no envejece, tu palabra es viva. Señor querido, por tu palabra háblanos hoy, Señor. Y crea impresiones en el corazón de este pueblo por esa palabra. En el nombre de Jesús. Yo quiero ir a este pasaje al cual nos hemos referido anteriormente. Pero ¿cuándo será que una palabra de Dios deje de hablarnos? Mateo capítulo 11 y verso 7 registra el momento en que el Señor Jesús estaba hablando, se estaba dirigiendo al pueblo y se estaba expresando en relación a una persona en específico. Era un pariente suyo en el sentido biológico, pero lo que le ocupaba al Señor aquí no era esa relación cosanguínea, sino una todavía mayor. Yo quiero que me acompañe a leer. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Jesús estaba hablando de Juan. Oiga, era Juan el Bautista. Aquí yo quiero hacer un paréntesis. ¿De quién estaba hablando el Señor? De Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Era hijo de Elizabeth. Y Elizabeth y su madre, María, eran primas. Estaba hablando de un primo segundo. Claro, nosotros tenemos nombre para ese tipo de relación. Ellos no lo tenían. Podemos decir de Dios, eran primos segundos. Está hablando de Juan. Oiga, pero sabe que muchos años antes de que ambos nacieran, discúlpame, ya la Escritura estaba hablando acerca de Juan. Tan anterior como en el libro de Malaquías, se estaba hablando de manera profética acerca del advenimiento de un hombre que prepararía el camino del Señor. Era una voz que clamaba en el desierto y prepararía el camino del Señor. No era el Señor. Prepararía el camino del Señor. Era uno que clamaba y su ministerio tendría un comienzo sin un final. Aunque trágicamente fue sacrificado, murió. Tendría un comienzo, pero no tendría final. Porque lo que hacemos en Dios no caduca nunca. Lo que hacemos en el Señor no tiene fecha de caducidad. Nunca. Es por toda la eternidad. Estaba hablando de Juan el Bautista, que nació de una mujer llamada Elizabeth, que era estéril. Y nació, a pesar de su esterilidad, nació en su ancianidad. Tanto ella como su esposo eran ancianos.
que mucho se repite esa historia en la Escritura, ¿verdad que sí? Que concibió la que no podía. Quienes no podían llegaron a abrazar a un hijo de sus entrañas. Porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y dice la Escritura que aún a la estéril hace habitar en familia. Amén. Aún el estéril hace habitar en familia. No la deja sin familia. Así nació este hombre llamado Juan el Bautista. Ojo, lo que pasa es que con él sucedió lo que con nadie más nunca antes. Y le quiero relatar brevemente la historia. Elizabeth tenía 6 meses de embarazo. ¿Cuántas semanas son eso? Pues yo no puedo calcular ahora. Ahora eso se mide por semana, ¿cierto? Tenía 6 meses. A los 6 meses una barriga se ve. Entonces las que son madres, a los 6 meses se notaba que tenían un bebé ahí adentro. Tenía 6 meses y mostrando ya su barriga, estaba en su casa, cuando de momento llegó María, la madre de Jesús, y saludó. Y cuando María saludó, la criatura que llevaba en su vientre saltó. Y usted me dirá, pues eso no es nada muy de otro mundo. Yo recuerdo cuando mi bebé estaba que no paraba de saltar. Sí, y yo recuerdo también, aunque yo nunca estuve allí, pero recuerdo cuando una de mis hijas saltaba sin parar. Sin embargo, en este caso hubo algo distinto. Es que cuando María saludó, aquella criatura fue llena del Espíritu Santo, aún dentro del vientre de su madre. Aquí yo quiero hacer un paréntesis. ¿Usted cree que el Espíritu de Dios llena miembros humanos por separado? ¿Aquello era un ente distante de ser un ser humano? El Espíritu de Dios, yo quiero, ese es lo que me carga hoy. El Espíritu de Dios viene a ser morada en gente, no en miembros humanos. Que lo que habitaba en el vientre de Elizabeth era una persona. Había un ser humano completo. No tenía entidad jurídica, todavía no podía ser incluido en censo alguno. Si fueran nuestros días, con el Bautista no hubiera podido estar registrado en el registro demográfico, valga la redundancia, no es posible. Tiene que nacer, tiene que haber un acta de nacimiento y tiene que haber sido registrado legalmente. Eso no era posible con el Bautista o Juan, todavía no había nacido. Sin embargo, fue lleno del Espíritu Santo. Yo quiero decirle por qué. Porque a los 6 meses ya había allí una persona. Diminuto, no completamente desarrollado físicamente, pero era una persona, por eso pudo ser lleno del Espíritu Santo. La criatura saltó y hubo alabanza. Este hombre nació, se desarrolló como todo hombre, como toda persona, creció y aproximadamente a los 33 años y 6 meses de edad se encontraba predicando en el desierto. Mire, Juan el Bautista tuvo un surgir no momentáneo, pero su vida pública sí. Nació a los 9 meses, como todos los demás. Se desarrolló físicamente, como todos los demás. Nunca tuvo una lista de contactos a los cuales referirse, por los cuales contar para comenzar su ministerio. Comenzó de la nada en el desierto. Eso daría al traste con nuestras lógicas, nuestras logísticas. Porque ¿quién es aquel que va a anunciar un mensaje al desierto? Pues Juan el Bautista estaba en el desierto. Y yo quiero decir más. Su presencia, su porte no era para nada típico. Vestía piel de camello. Vestía piel de camello.
alimentaria disponible en aquella época. Comía langostas y miel silvestre. Su dieta también lo era. Aunque tengo que decir, muy saludable, ¿sabes? Comía saltamontes y miel silvestre en el desierto. Y cuando la Biblia habla de su dieta de forma tan enfática, es porque eso es lo que comía a menudo, sino a diario. Sí, para nada su porte era elegante. Para nada su dieta hablaba de opulencia. No vivía en opulencia. En el desierto nadie vive en opulencia. Pero ¿sabe qué? Había sido lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Acompáñenme a seguir leyendo. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña cascada por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí. Téngase allí. Si saliste a ver un profeta, te encontraste a un profeta. Porque era eso, un profeta. Y yo os digo, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, y os digo, más que a un profeta. Oiga, cuando Jesús comenzó a predicar, allí en lo que el registro bíblico enseña como el comienzo del Nuevo Testamento, en este libro de Mateo, deja atrás un periodo de 400 años que hubo entre el momento en que cesó la profecía hasta este momento. 400 largos años donde no hubo voz profética. No hubo manifestación profética. Y 400 años después está Jesús diciendo acerca de un hombre, diciendo, es profeta. Y más que un profeta. De ahí hacia atrás, de esos 400 años hacia atrás, podríamos mencionar un sinnúmero de profetas. El Antiguo Testamento está lleno de ellos. Son tantos que están separados entre los mayores y los menores. Los profetas mayores, cuyo escrito tiene una extensión considerable, que profetizaron antes de que el pueblo cayera en cautiverio, y los profetas menores, cuyo relato bíblico es más reducido, y fueron después del cautiverio. Ahí estaban todos incluidos. ¿Qué saliste a ver en el desierto? ¿Un profeta? ¿Como aquellos? Sí, y más que un profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Por eso era más que un profeta. Era más que un profeta por eso. Verso 11 dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño del reino de los cielos es mayor que él. Aquí quiero llegar. Miren, Juan el Bautista marcó un antes y un después. Juan el Bautista marcó un antes y un después. Los que fueron antes, él es el mayor entre todos ellos. De los que fueron después, él es el menor. Y parecería que ahí hay una dicotomía. Los que, repito, detenemos todo movimiento, por favor. Los que fueron antes no fueron mayores, y los que son después, los que fueron antes fueron menores, y los que fueron después son mayores. ¿Por qué? ¿Por qué? Verso 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan.
todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Pero yo quiero que vaya conmigo otra vez al verso 11. Mira Juan el Bautista otra vez. Los que fueron antes. Podríamos hablar aquí de una lista de los profetas que fueron antes. Ahí está Moisés. ¿Qué dice la Biblia de Moisés? Hombre manso sobre la tierra. Era el hombre más manso sobre la tierra. Pero dice también, hablando Dios de él, que a los demás yo les hablaré, pero a este le hablaré de una forma distinta, le hablaré cara a cara. A los demás le hablaré por visión, pero a Moisés le hablaré cara a cara. Oye, ahí está Abraham. Abraham no era profeta, era patriarca. Sin embargo, Jesús abrió ese espectro todavía más amplio para referirse no solo a profeta. Abraham era el amigo de Dios. Y Dios se refirió a él como Abraham, mi amigo. Podríamos seguir. Mire, hubo un profeta tan prominente que aun cuando llega Juan el Bautista, se refiere a él en referencia. Es decir, como que Elías había de venir otra vez, refiriéndose a Juan el Bautista. Por la prominencia de aquel profeta. ¿Hubo grandeza en estos ministros? Dicho de otra forma, en el hombre hay grandeza. Pregunto yo, ¿en el hombre hay grandeza? ¿Hay grandeza en el hombre? ¿Hay grandeza? ¿Hubo grandeza en gente que fueron antes que nosotros? Sí. Mire, saliéndonos ahora de los profetas. Si yo me encontrara hoy con el que inventó, el que descubrió el fuego, yo extendería mi mano, apretaría su mano, yo le daría un abrazo y le diría gracias. Gracias. ¿Usted tiene idea de cuánta repercusión ha tenido lo que usted descubrió? ¿Usted tiene idea que siglos y siglos y siglos después todavía nosotros estamos usando el fuego que usted descubrió? ¿Hubo grandeza en eso? Sí. Puesta por Dios. Esto venía del hombre mismo. Porque en el huerto del Edén, Dios puso en el hombre su imagen y su semejanza. La capacidad de descubrir y de inventar, la capacidad de crear, es parte de la imagen y semejanza que puso Dios en el hombre. Usted hoy sube a su carro y se mueve de un sitio a otro cómodamente, porque su auto tiene 4 ruedas. Pero yo le tengo una noticia, hubo un momento en que esa rueda no existía. Alguien se dio la tarea de trabajar y trabajar y trabajar y a través de los medios más rudimentarios diseñar algo que pudiera parecerse a una rueda. Y yo no sé qué material usaron al principio, hasta piedra usaron. Lo cierto es que descubrieron algo que nos permite a nosotros hoy movernos de un sitio a otro, ahora de una forma mucho más sofisticada. Y yo le diría a quien inventó la rueda, gracias. Gracias. ¿Hubo grandeza en eso? Sí. ¿Hubo grandeza en aquellos hombres que fueron antes que nosotros, que anunciaron la palabra de Dios? Sí. La grandeza no venía de ellos mismos. La grandeza venía de parte de Dios. Lo que nosotros somos, la grandeza que hay en nosotros, no viene de parte nuestra, no es de nuestro engendro, viene de parte de Dios. ¿Hubo grandeza? Lo hubo.
Mira, ahí habla de un profeta que fue a orar por un niño que recién había muerto. Y después de estar varios días de haber sido sepultado, él se postró sobre aquel niño. El profeta Eliseo se postró sobre aquel niño y el niño volvió a vivir después de varios días. Si yo fuera a medir la magnitud de ese milagro, tendría que preguntar, ¿eso es grande? Sí, sí, eso es grande. Eso es grande. Pero ahora aquí está Jesús estableciendo un antes y un después. Jesús no está diciendo que aquello que ocurrió no fue grande y que no hubo grandeza en el ministerio de aquellos hombres que fueron antes. Jesús está diciendo que ahora aquí hay uno mayor que todos ellos. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista fue el único que pudo decir: el reino de los cielos se ha acercado. Sin embargo, fue Jesús el que dijo: el reino de los cielos entre vosotros está. El reino de los cielos entre vosotros está. Nunca antes ninguno de aquellos grandes profetas pudo decir: el reino de los cielos se ha acercado. Y tampoco pudo escuchar a un Jesús decir: el reino de los cielos entre vosotros está. Sin embargo, a todos ellos son ubicados en el antes. Sin embargo, si tú miras otra vez el verso 11, dice la última frase: pero el más pequeño del reino de los cielos es mayor que él. Diga, ese soy yo. Diga conmigo, ese soy yo. ¿Usted de los pequeños? En el reino de los cielos. En el reino de los cielos. El más pequeño, ese soy yo. Es mayor que él. ¿Por qué? Por la misma razón que Jesús dijo que si alguno cree en mí, las obras que yo hago también hará, pero aún mayores. ¿Sabe por qué? Porque Juan el Bautista no pudo decir: yo soy testigo de que un pecador viene a los pies de Cristo, es perdonado, completamente perdonado, transformado, completamente transformado, justificado, completamente justificado. Sin embargo, cada uno de nosotros sí podemos decir: yo soy testigo que cuando alguien viene al Señor hoy es completamente perdonado. Ellos no podían decir eso. Ellos celebraban sacrificios que expiaban el pecado, no lo borraban. Ellos ofrecían un macho cabrío, eso expiaba el pecado, lo cubría, pero no lo borraba. Solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. ¿Ve por qué es mayor? ¿Ve por qué aún el menor en el reino de los cielos es testigo de mayores cosas? Porque ellos no pudieron nunca decir eso. Juan el Bautista no estuvo, óigame bien, Juan el Bautista no estuvo presente cuando se derramó el Espíritu Santo. Eso es una maravilla. La maravilla de que ahora el Señor, para ellos el Señor estuvo acompañándolos. Cuando en el Antiguo Testamento usted lee que fueron llenos del Espíritu Santo y profetizaron, e hicieron grandes cosas, fueron llenos del Espíritu. Dice la Biblia que Saúl fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Pero no fue la llenura de la que habla el libro de Hechos, del Espíritu Santo. Eso no podía ser posible. Tenía que el Mesías, el Cristo, venir, morir, resucitar, para entonces ser enviado el Espíritu Santo de Dios. Ellos no vivieron eso. Ellos vivieron anhelando ver eso. Por eso Jesús dijo: Abraham vivió anhelando ver mi día. Porque Abraham decía: yo quiero ver ese día cuando llegue el Salvador prometido. Yo quiero verlo.
como el que espera en Dios no es avergonzado, Abraham lo vio. Por eso Jesús dijo, Abraham vivió esperando ver mi día y lo vio. Lo vio porque Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra, allí donde estaba Abraham esperando para ser levantado y entrar a la presencia de Dios. Amén. Y lo vio. Lo vio, llegó Jesús, llegó el Salvador, llegó aquel que es capaz de abrir el camino al lugar santísimo. Llegó aquel que fue capaz de abrir lugar para entrar directamente a la presencia de Dios. Ellos no tenían eso. Ellos no tenían eso. Es decir, cuando Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo en el mismo sentido que lo fue Elías, en el mismo sentido que lo fue Eliseo, en el mismo sentido que lo fue Moisés, en el mismo sentido que fue Saúl inclusive. Pero no fue lleno del Espíritu Santo como aquellos 120 pequeños que estaban en el aposento alto. No fue lo mismo. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo para una hora determinada, en un momento determinado, profetizaron. El Espíritu estaba con ellos. Sin embargo, Jesús iba a hacer un anuncio en Juan capítulo 14. Yo quiero que me acompañe allí. Juan capítulo 14 y verso 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Es posible hacer obras mayores que las que hizo Jesús? ¿Ha considerado usted cuán grande fue lo que hizo Jesús? Ahí hay milagros registrados que nadie más ha podido hacer. Sin embargo, dice Jesús, el que cree en mí, las obras que yo hago mayores hará. Porque después de Jesús, podríamos decir que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es mayor. Eso es mayor. Verso 13. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Él era un consolador. Pero entonces, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre, y enviará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es una maravilla que yo vengo al Señor y desde el momento en que yo recibo a Cristo, en mí entra a habitar el Espíritu Santo. Desde el preciso momento que yo vengo al Señor, el Espíritu Santo está morando en nosotros. Por eso, el menor en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Porque eso no lo tuvo ninguno de ellos. Y aún los ángeles anhelan mirar en esto que nosotros tenemos de parte de Dios. Sin embargo, escúcheme bien, mira dónde quiero llegar ahora. Un día Juan el Bautista fue preso. Le quiero decir por qué. Porque le señaló a Herodes, el tetrarca, que tenía la mujer de su hermano Felipe.
una relación consensual con la esposa de su hermano. Y le dijo, no te es lícito tenerla. La respuesta de aquel hombre, el hombre más poderoso en aquel momento, meterlo preso. Ya no estaba en el desierto, ahora estaba preso. Y desde la cárcel le envió un mensaje al Señor Jesús. ¿Eres tú quien ha de venir o esperaremos a otro? ¿Eres tú o viene alguien más? Oh, quien está hablando, Juan el Bautista, fue testigo estando en el desierto bautizando cuando el día en que el Señor Jesús llegó a bautizarse también. Él no quería bautizarlo. Yo no merezco bautizarte. No merezco ni desatar la correa de tu calzado. ¿Cómo es que tú vienes a mí? La respuesta de Jesús fue, Dios, deja, así conviene que cumplamos toda justicia. Si los hijos se van a bautizar, yo también. Y lo bautizó. Inmediatamente que Jesús salió del agua, el Espíritu Santo vino en forma de paloma sobre la persona de Jesús y se escuchó una voz que dijo con un estruendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y Juan estaba allí y lo escuchó, pero ahora Juan estaba en la cárcel y está enviándole a decir a Juan, al Señor, ¿eres tú? Juan le está enviando a decir a Jesús, ¿eres tú? O enviaré, o hace falta que envíen a otro. Pero si él sabía quién era, él estaba claro quién era. Pero ahora estaba bajo el peso del yugo del Imperio Romano. Ahora estaba siendo perseguido a tan solo unos días de la muerte. Y bajo ese peso se estaba Juan preguntando, ¿eres tú el que vino de parte de Dios? ¿Eres tú el Hijo de Dios? El que vino de parte para estar con nosotros para siempre. Ahora estaba afectado por una persecución violenta. La respuesta de Jesús a los mensajeros: vayan y díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos caminan, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Antes de eso, ciegos habían visto, cojos habían caminado, pero no le había sido anunciado a los pobres el Evangelio. ¿Por qué a los pobres? Por eso Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué los pobres? ¿Sabe qué es un pobre en espíritu? Alguien que no es rico en espíritu. Y usted dirá, pues, eso es como que tan redundante. ¿Qué es un pobre en el espíritu? Alguien que no es rico en espíritu. ¿Y qué es un rico en el espíritu? Y yo quiero decir, ¿sabe qué es un rico en el espíritu? Uno que dice, yo no necesito a Dios. No me hace falta a Dios, no lo necesito. Estoy completo. Sin Dios estoy completo. ¿Sabe qué es un pobre en espíritu? Uno que dice, Señor, te necesito. Te necesito para ser salvo. No hay otra forma, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Debajo del cielo. Debajo del cielo, ¿cuántos nombres hay en los que podamos ser salvos? Solo uno. Cristo Jesús, el único nombre debajo del cielo. ¿Y cuántos nombres hay debajo del cielo en el cual yo pueda ser salvo y vivir la vida cristiana hasta que Él venga? Solo uno, el
lo tanto, Señor, te necesito. Sin ti nada puedo hacer. Fuera de ti no hay más. ¿A quién iremos? Y solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo en ti. Solo tú eres la respuesta, no la respuesta. El rico en espíritu dice: Jesús es la respuesta. Lo uso cuando lo quiero usarlo y después lo dejo. El pobre en espíritu dice: Él es la respuesta a todo el problema existencial del hombre. Él es la respuesta. Por tanto, yo lo necesito. El salmista David lo decía en una forma gramática: como la tierra sedienta de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Te necesito. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Le preguntaron los discípulos. Unos dijeron, bueno, unos dicen que tú eres Elías que resucitó. ¿Quién dice? Pues que tú eres un profeta. Ahora, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Es lo que Jesús quería saber. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo quiero añadir a esa declaración de Pedro: y fuera de ti no hay más. Fuera de ti no hay más. Eso es un pobre en el espíritu. Vayan y díganle a Juan: los ciegos ven, eso ya había ocurrido. Los cojos andan, ya había ocurrido. Muertos son resucitados, ya había ocurrido. En la vida de Jesús y en la vida de otros. Pero a los pobres es anunciado el Evangelio. Eso no había ocurrido. Yo quiero decirte cuál fue la expresión de Juan: sí, Señor, eres tú. Eres tú. Quizás horas después, una jovencita pidió que le entregaran en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¿Y sabe qué? Lo logró, se la entregaron. Se la entregaron. ¿Le quitó la vida a Juan el Bautista? No. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nadie nos puede quitar nuestra vida. Su vida no se la puede quitar nadie. Si usted ha puesto en Cristo su esperanza, si Él es su Señor, nadie puede, ni la cárcel de Juan el Bautista, ni esa cárcel puede cancelar su vida. Cuando esté en la cárcel, nunca se pregunte: ¿eres tú? Entonces, si eres tú, ¿por qué yo estoy en esta cárcel? ¿Será que eres tú, pero me abandonaste? Jesús dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Con esto termino. Esas palabras se las dijo el Señor a un relativamente pequeño grupo de discípulos que se reunió en lo alto de una loma, de una montaña, desde donde Jesús iba a ser recibido arriba a los cielos. Que había resucitado, iba a ascender a la presencia del Padre. Y Jesús les dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del siglo. Ojo. Pero aquellos discípulos que estaban allí no iban a durar esa cantidad de tiempo. Ellos iban también a morir. Se estaba dirigiendo a discípulos que vivieron de aquel momento en adelante quizás unos pocos años más. Algunos de ellos murieron pocos días después. Algunos duraron décadas después. Cuando Jesús les dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo, se estaba dirigiendo a ellos, a sus discípulos, a los discípulos de sus discípulos, a los discípulos de los discípulos de los discípulos,
a los discípulos, de los discípulos, de los discípulos, de los discípulos, y se estaba dirigiendo a los discípulos, de esos discípulos, de los discípulos, de los discípulos, de los otros discípulos. Se estaba dirigiendo a usted, discípulo. Se estaba dirigiendo a usted. Si usted ha puesto en Cristo su esperanza, si Él es su Señor, Él está diciendo, yo estoy contigo y en ti todos los días hasta el fin del siglo. Y aun cuando llegues a estar en la cárcel por causa de mí, y aun cuando los hombres te desechen por causa de mí, y aun cuando atravieses por circunstancias que parece que son capaces de coartar mi presencia, yo estoy contigo aunque estés preso. Yo estoy contigo aunque estés desprovisto de todo, aunque estés carente de todo, yo estoy contigo. Yo estoy contigo en la abundancia. Yo estoy en ti, contigo y en ti. Cuando atraviesas por problemas, yo estoy contigo y en ti. Cuando pasas por tiempos de escasez, cuando pasas por tiempos de sequía, yo estoy contigo y en ti. Cuando pasas por momentos de abundancia, recuerda que yo estaré siempre contigo hasta el fin de los siglos. Y eso nunca acabará. Y cuando llegue el fin de los siglos, yo tengo para ti una morada que he preparado, no hecha de mano de hombres, una morada que he preparado para los que me aman, una morada eterna que gané en la cruz para ti y para todos los que me sirven. Yo estoy contigo quiere decir exactamente eso. Yo estoy contigo y estoy en ti. Yo estoy contigo como estuve con Juan el Bautista, aun cuando estaba preso. Estoy contigo y en ti todos los días de tu vida, y eso nunca va a caducar. Estemos puestos de pie. Bendito Dios, bendito Dios. Bendito. ¿Quiere decir gracias? ¿Quiere decir gracias otra vez? Señor querido, gracias. Padre bueno de misericordia, gracias. Tu presencia con nosotros y en nosotros no está sujeta a las circunstancias por las cuales atravesamos. Nunca. Tu presencia en nuestra vida no depende de dónde estemos parados, ni en qué momento de nuestra vida estemos viviendo. Tu presencia con nosotros es todos los días hasta el fin del siglo. Este pueblo y yo queremos darte las gracias. Gracias. Señor, gracias. Y como tú vives en nosotros, nosotros vivimos. Y como tú vives en nosotros, queremos anunciar estas buenas nuevas al mundo entero hasta que tú vengas. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre bueno. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias.